Buenos días, soy Claudia Durán, periodista del Canal Nacional. Les damos la bienvenida al debate sobre el libre comercio, la globalización y el rol de las instituciones internacionales en estos dos aspectos. Hoy nos acompañan en esta entrevista, en este debate, el señor Boris Barejaldo, representante de la Organización Mundial del Comercio, y el señor John Freddy Camelo, representante de la organización Colombia Activista. Uno a favor de estas organizaciones y el otro en contra. Para este debate vamos a tener una introducción por parte de cada uno de los participantes. Esta introducción debe tener una duración máxima de 3 minutos y esperamos que no haya interrupciones. En la segunda parte vamos a realizar un corto interrogatorio y al final del debate esperamos las conclusiones por parte de cada uno de ustedes. Por favor, señor Boris, lo escuchamos. Muchas gracias, Claudia, por tu invitación. John Fay, un gusto conocerte. No, y efectivamente, yo creo que es un tema de bastante debate, las posturas que se puedan llegar a tomar sobre un tema tan trascendental y delicado como es la globalización y los tratados de libre comercio, que indudablemente han sido una catapulta para mejorar el desempeño tanto económico como social, como, digamos, comercialmente hablando. Se reconocen ya tres grandes hitos a finales del siglo XIX, a mediados del siglo XX y a finales del siglo pasado, donde ese aspecto de la globalización, que normalmente es muy impulsado por el gobierno, por las economías, ha funcionado y ha funcionado muy bien de cara a que ha significado un gran progreso en temas de tecnología, un gran progreso en temas de seguridad alimentaria hacia todo el planeta, y indudablemente yo creo que es la vía que debe seguir el mundo. En estos momentos vemos la situación tan compleja que estamos atravesando con el tema del coronavirus, del COVID-19, y gracias a la globalización y a esos tratados de libre comercio hemos podido atender las necesidades en países emergentes y en países desarrollados en cuanto al intercambio de tecnologías y intercambio de conocimiento. Y quedamos atentos a tus preguntas, Claudia. Vale, muchas gracias, señor John Freddy, por favor. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Claudia, por la invitación a este debate tan interesante frente a este aspecto tan importante a tratar, más en estos días y bajo las condiciones actuales que vivimos. Quisiera introducir de pronto mis argumentos y mi punto de vista frente a más bien las problemáticas que conlleva para la economía productiva de un país la globalización y básicamente el comercio libre. Entonces, quisiera desde este momento imponer mi punto de vista frente a la inequidad, ¿sí? Me voy a fundamentar en la inequidad y desde allí, Clau, pues también te doy vía libre para que iniciemos. Muchísimas gracias nuevamente. Vale, bueno. La primera pregunta para ustedes, por favor, contestan en el mismo orden que hicieron la introducción. Primero el señor Baracaldo y luego el señor Camelo. La primera pregunta es cómo afecta o cómo favorece el libre comercio y la globalización a Colombia. Mira, yo creo que en Colombia ha ocurrido un fenómeno interesante después de la apertura económica que se dio en los 90s. La economía ha indudablemente mejorado. Nosotros traíamos una economía basada en una producción agrícola casi que única con el tema del café y una producción menor de otro tipo de bienes. Yo creo que después de la apertura ha sido un beneficio. Emergieron muchas multinacionales, muchas multilatinas desde acá. Se generó un poco más de empleo. Si bien las cifras no son las mejores y ahorita con la coyuntura pues se va a ver afectado, no son temas que obedecen al libre comercio. Sigue siendo una economía basada en el extraccionismo, en el tema de Colombia, muy desde el tema agrícola, muy desde el tema de minería, pero mayor diversificada que lo que era antes, ¿sí? Igual, uno de los grandes beneficios que ha traído el tema de la globalización y esta apertura ha sido en la incorporación de mucha tecnología, de mucho conocimiento. Ahí los grandes retos son, lógicamente, llevar esta educación y llevar todo el alcance de todo esto a
al 100% de la población, digamos, son los retos que traen todos los países, pero yo creo que es positivo y va muy de la mano con cómo se maneja el comercio internacional, o sea, es la competitividad de los países, la especialización en algunos sectores económicos que hacen que el país surja, que ingresen más recursos y que haya una transferencia, digamos, de conocimientos y de tecnologías que permitan ese desarrollo integral del país. Ok, señor Camelo, por favor, su punto de vista. Listo, yo quisiera primero hacer una línea de tiempo. Hablamos de una apertura económica en los años 90. Podemos decir que estuvo influenciada por la firma del primer Tratado de Libre Comercio que firmó Colombia, que lo hizo con el país de México. Posteriormente se han firmado 7 tratados de libre comercio desde el 94 hasta el 2016 y vamos a hacer un análisis ya más aterrizados a hechos y datos. Entonces me gustaría partir de explicar un poco la torta de la distribución sectorial de exportaciones en Colombia en el año 95, un año después de que se firmara el Tratado de Libre Comercio con México. Teníamos un 32% de nuestra Producto Interno Bruto generado a partir de exportaciones desde los productos manufacturados, un 28% desde alimentos y un 25% del sector de hidrocarburos y finalmente un 14% en servicios de tecnología y comunicación. Entonces, parto de este dato porque quiero ahora trasladarme al año 2018, nuestra situación actual, nuestro último reporte. Tenemos un 56% de nuestra economía fundamentada en los combustibles, un 19% en productos manufacturados, un 13% en alimentos, un 7% en productos de alta tecnología. ¿Cuál es la situación? Si vemos, anteriormente solo un 25% de nuestra economía estaba fundamentada en la industria de hidrocarburos, actualmente un 56%. Esto es caminar sobre una cuerda floja. Entonces, a partir de estos datos, quisiera hablar, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio con México. México es un país altamente petrolero comparado con Colombia, primeramente. Ahora, si nuestra economía está fundamentada en el petróleo, hablamos de que para México nosotros no vamos a exportar petróleo. La industria manufacturera, en lugar de crecer, redujo su capacidad productiva y más en términos de exportación. Entonces, ¿qué beneficios puede traer un tratado de libre comercio con un país al cual primeramente no tenemos mucha industria productiva o manufacturera para ofrecerle y segundo, tampoco le podemos exportar petróleo? Vamos a otros ejemplos: Mercosur, Salvador, Guatemala, Canadá, otro país muy petrolero, la Alianza del Pacífico, donde hablamos de Chile, México y Perú, y la Unión Europea. Aquí vamos a ver que el único tratado de libre comercio que funciona es el tratado con la Unión Europea, pues porque finalmente nuestro petróleo se lo enviamos a ellos. Pero aquí viene mi primer argumento de inequidad. Nosotros exportamos una materia prima e importamos productos finales. Si analizamos esto en términos de ingreso neto, ya no vamos a ir al Producto Interno Bruto, sino analicémoslo en términos de ingreso neto. ¿Cuáles son los rendimientos de las materias primas que nosotros exportamos versus los rendimientos que obtienen los otros países al exportarnos productos finales a nosotros? Desde aquí parte la inequidad. Y pues yo quisiera devolver este debate hacia el señor Boris preguntándole, sí, nosotros en términos generales los tratados de libre comercio benefician el comercio de un país y abren sus productos a mucha más población a nivel mundial, acorde a los países con los cuales lo firman. Pero en el momento en que se firmaron, ¿qué políticas que fortalecieran al sector productivo implementó Colombia para preparar al sector productivo para estos tratados de libre comercio? Perfecto, John. No, mira, yo creo que el tema trasciende un poco más allá. O sea, hay industrias que, como tú lo mencionas, no son lo suficientemente productivas para tener un ingreso diferencial versus lo que se hacía antes de la gran apertura económica, pero como tú bien lo manifiestas, hay una mayor diversidad, ¿sí? Hay una concentración ahorita en el petróleo, como tú lo manifiestas, pero también hay una gran diversificación y una especialización. Y si nos vamos a términos de productividad, como lo mencionas,
Nosotros en Colombia somos unos grandes exportadores de plátano, somos el tercero más grande del mundo y nuestra productividad es sobre las casi 11 toneladas por hectárea producida, a diferencia de países aquí mismo en la región que rondan por las 7, 6 toneladas o incluso nuestro principal comprador, que es Estados Unidos, o como tú lo mencionas, la Unión Europea, que es nuestro segundo gran jugador, que tienen unas productividades menores al 3 o 4 toneladas por hectárea. Entonces, yo creo que es un juego de muchas variables, pero lo que los países deben buscar es ser completamente competitivos y productivos en lo que pueden hacer, ¿sí? No todos los países pueden hacer todo, de ahí es donde nace la globalización y el libre comercio, porque no podemos pretender que un país sea totalmente autosuficiente, ¿sí? Es un poco egoísta esa posición, porque finalmente nos podemos llenar de patriotismo y demás, pero las corrientes económicas son diferentes. Aquí garantizamos es el bienestar global. El objetivo grande de la globalización es que crezca toda la población humana, no un determinado país. Entonces, reitero, es más sobre la productividad que debe tener los países, lo que deben buscar para ser muy competitivos. Gracias. Bueno, Seguimos. gracias, señores. La siguiente pregunta tiene mucho que ver con lo que acaban de plantear en estas respuestas que nos han entregado, y es qué papel juega precisamente esa globalización en la sostenibilidad financiera, ambiental y social del país. Señor Baracaldo. Mira, yo creo que es determinante. O sea, el tema de la globalización finalmente mueve muchas cosas y también depende del tipo de tratado. Digamos, en la globalización, en los tratados de libre comercio hay variedad, ¿sí? Hay acuerdos que simplemente es una unión aduanaria o aduanal, digamos. Hay tratados de mercados comunes, hay tratados de libre comercio entre naciones, hay tratados regionales, hay tratados un poco más nutridos como la Unión Europea, etcétera. Y depende de cada uno de ellos es la variedad y el impacto económico. Yo creo que una ecuación favorable ha sido donde se gestan inicialmente algunos acuerdos regionales, ¿sí? Digamos, Colombia tiene varios acuerdos regionales, la Comunidad Andina, tenemos con todo el Caribe, y hay un mejor entendimiento y unas condiciones un poco más homogéneas en donde finalmente se crecen las economías, se ven un poco más robustas y luego una segunda fase ir a hacer tratados con organismos más grandes, tipo Colombia, que también ya tiene tratados, como lo mencionábamos hace un rato, con la Unión Europea, con mismo Estados Unidos, con Canadá, en donde ese aprendizaje que se ha tenido en chico se transfiere a una relación un poco más grande. Eso en lo económico es muy importante, lógicamente, como hablábamos hace un instante, la competitividad de los países, pero también tiene una trascendencia en el orden social y en el orden ambiental, como tú lo mencionas. En el orden social, porque finalmente eso se complementa con una transferencia de conocimiento, se complementa incluso con transferencias hasta de culturas y de mano de obra entre países. Te puedo explicar, digamos, el Tratado de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México, donde el efecto migratorio se planea desde el mismo Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Y se dan las garantías sobre esa población que entra y sale de los países, ¿sí? Y en el tema ambiental mucho más. Lo hablamos hace un instante, o sea, las productividades por metro cuadrado o por hectárea, digamos, de la tierra que pueda dar un país en favor, o sea, favorables que otros, eso redunda en que estamos intensificando, digamos, en poco espacio la producción de alimentos, digamos, la sostenibilidad alimenticia del país, de la humanidad en sí, y no afectando en todas las regiones, queriendo ser todos los mismos con una intensificación un poco irresponsable, digamos, para tratar de obtener unas productividades que no son las naturales para que esto pase. Igual, yo creo que en esta misma especialización, lógicamente las productividades a escala pueden llevar a que haya menos tránsito de materiales, haya menos consumos, digamos, un aprovechamiento mejor de los recursos en las productividades de los países para preservar toda la sostenibilidad ambiental. Gracias, señor Baracaldo. Señor Camelo, por favor, su intervención. Desde este punto de vista tan ideal, estaría de acuerdo con tus argumentos. Pero pues si vamos al nivel Colombia,
y nos enfocamos en lo que es Colombia actualmente, nos podemos dar cuenta que existe una inequidad total, ¿sí? Sí, nosotros tenemos un nivel de productividad, hay algunos productos con los cuales nosotros tenemos un comercio que resulta bastante aceptable con los países con los que tenemos tratados de libre comercio, pero vamos a la realidad del país. Con los tratados, por ejemplo, que realizamos con el sector asiático, estamos hablando de Corea, que tenemos en trámite con China, y analicemos la inequidad en el sector textil, por ejemplo. Colombia hacia los años, finales de los años 80 y mediados de los 90, tenía una muy buena fortaleza en el sector textil. ¿Y qué sucedió? Empezamos a competir con unas condiciones de trabajo diferentes que básicamente no fueron analizadas. O sea, no podemos comparar el costo de mano de obra de China o de los países asiáticos con el costo de mano de obra de Colombia, en ningún caso. Somos culturas muy diferentes, tenemos unas políticas de trabajar 48 horas semanales, los estándares de trabajo, las condiciones laborales de China son completamente diferentes, los salarios también lo son, la misma cultura del trabajo es diferente. Entonces no podemos llegar a comparar dos países tan diferentes cultural, social y políticamente y de repente firmar un acuerdo y esperar que nosotros tengamos más beneficio. Obviamente, tenemos la posibilidad de, nuevamente caemos en el petróleo, exportar petróleo a China, un país muy alto consumo y baja producción petrolera, pero caemos en lo mismo. ¿Qué estamos hablando de que caminamos sobre una cuerda floja económica. La economía depende de la volatilidad del precio del petróleo, que básicamente es alta, una de las más altas, y protegerlos, porque es que eso es lo que buscamos. Nosotros no buscamos beneficiar a China, buscamos beneficiar a Colombia. Eso es lo que se busca en un tratado de libre comercio. Pero ¿qué pasa? No blindamos ni estamos preparando a nuestras compañías para que tengan los costos o el mismo rendimiento en costos que tiene un país de estos para que podamos competir. Entonces, ¿qué pasa? Las importaciones desde China pues afectan nuestro sector y no estamos preparados. ¿Qué sucedió con la industria textil? La quebramos. Actualmente hablas tú, Boris, de la parte de agricultura, y si bien nosotros tenemos muchos productos que exportamos y que básicamente tienen tenemos una capacidad productiva que resulta superior a la de otros países, vayamos nuevamente a las políticas de agricultura que implementa el gobierno para prepararlo para un tratado de libre comercio. Estamos hablando de que en el día de hoy nuestros productores campesinos, la balanza entre costos y precio-venta no da. Entonces es más factible dejar perder los productos que inclusive exportarlos o comercializarlos dentro del país. O sea, no hay ni siquiera alguno de los dos caminos. No podemos ni comercializarlo dentro de la economía local, ni tampoco en la internacional. No nos dan los valores. Yo necesito, perdóname, yo necesito interrumpirlos un segundo porque los dos se han enfocado en la parte financiera, pero no escucho nada acerca de la sostenibilidad ambiental y social. Entonces quisiera un poco de énfasis, señor Camelo, y le doy luego la palabra al señor Baracaldo para que complemente su respuesta, por favor. Entonces, si ya nos enfocamos en la parte de sostenibilidad ambiental, vamos a un punto aún más álgido que el financiero. Colombia, un país caracterizado por su diversidad ambiental y por la cantidad de recursos naturales que tiene. Las políticas colombianas se han enfocado en explotar sus recursos, explotarlos a un nivel inclusive que resulta muy poco concienzudo. Entonces, estábamos hablando hace 2 meses antes de que entráramos en esta coyuntura del fracking. De hecho, se hicieron pruebas piloto de fracking. Entonces, esto deja mucho entrever. Entonces, sí, seguramente en el mundo ideal o desde una perspectiva ideal del concepto de lo que es la globalización, existen muchos beneficios para un país y resulta ser muy sostenible. Pero si vamos a la realidad colombiana, desgraciadamente la economía y la parte monetaria y financiera prima por encima del recurso ambiental, por encima de la sostenibilidad ambiental.
Y pues de allí derivan muchos problemas. Lo que decía Boris, resultamos consumiendo mucho más de lo que la tierra o de lo que la naturaleza es capaz de proveernos. Estamos hablando de que en el mes de octubre, a nivel mundial, los seres humanos estamos consumiendo lo que la tierra es capaz de proveernos en un año. O sea, estamos debiéndole 2 meses de consumo a la tierra. Y desde el punto social, desgraciadamente, todos los impactos que se generan en una economía derivan en un estancamiento del desarrollo social. ¿Por qué? Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, para proveer recursos a un país en el cual quiere apoyar, lo que hace es implantar políticas de austeridad, donde le pide al gobierno nacional que reduzca el gasto público y además se aumente los impuestos. ¿Esto en qué deriva? Reducción del gasto público deriva en un estancamiento de la inversión en desarrollo social, en términos de educación, salud, infraestructura, etc. Y el aumento de impuestos, ¿en qué deriva? Quiebra de las empresas manufactureras o de las empresas productoras de nuestro país. Que si nosotros no garantizamos que estas empresas puedan salir a participar equitativamente en el mercado globalizado y además de eso les aumentamos los impuestos, pues vamos a derivar en un proceso de recesión o inclusive depresión financiera. Gracias, señor Camelo. Voy a ampliarle entonces un poco la pregunta, señor Baracaldo, a partir de lo último que mencionó el señor Camelo, y tiene que ver, primero, por favor, que me conteste lo de la parte ambiental y social, cómo afecta la globalización esa sostenibilidad. Y lo segundo, ¿cuál para ustedes es el papel del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en estos procesos que se llevan a cabo en los países y especialmente en Colombia? Pues arranquemos, si quieres, por la última pregunta. Mira, el objetivo del Fondo Monetario Internacional realmente es salvaguardar el sistema financiero internacional, ¿sí? Como primera instancia. Y segunda instancia es que se fortalezca y realmente que se garanticen las ventajas de la globalización en los países, ¿sí? No únicamente que se incorpore un tema de tratados de libre comercio y una globalización, sino que todas las naciones que sean intervenidas salgan favorecidas, ¿sí? Esa es la labor del Fondo Monetario Internacional. Lógico, pues eso tiene una serie de matices. Estamos, yo creo que en un proceso de construcción todavía, o sea, estamos en medio de un tercer granito de globalización, y habrá casos, digamos, donde haya oportunidades que el mismo fondo va aprendiendo, y no únicamente, como lo menciona el señor Camelo, que es ponga impuestos y reduzca el gasto público. Y reducir el gasto público per se no es simplemente una reducción en cantidades, realmente es una administración inteligente de los recursos de un país, ¿sí? Si bien el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial apalancan y ayudan, digamos, a direccionar recursos, y que algunos de ellos, incluso para ya entrar a la segunda pregunta, son destinados a la sostenibilidad, ¿sí? Porque finalmente en esa especialización, digamos, de los países, en el caso de Colombia, en alguna especialización del agro, en alguna especialización de la minería, hay recursos públicos para mitigar los impactos ambientales, y hay política pública donde no se permite, digamos, la extracción o irresponsable de algún tipo de un bien natural, ¿sí? Ustedes ven constantemente debates, hay un mecanismo, hay una fortaleza, digamos, institucional que preserva, digamos, la sostenibilidad ambiental, y es de los países en los que más, quizás en nuestro continente, después de Costa Rica y tal vez en un segundo o tercer lugar, si hay algún otro país que también tenga algo tan robusto, que permite que no se haga una extracción irresponsable, ¿sí? El tema de fracking es un tema que todavía sigue estando muy en debate, y si se llega a dar en un momento dado, se hará bajo la responsabilidad, bajo un escenario muy responsable de cara a la sostenibilidad ambiental. Yo creo que eso trasciende un poco más al mismo tema de la globalización y a un tema de los tratados de libre comercio, y realmente debe ser adaptado en cada país para que realmente sea sostenible. O sea, yo entro a jugar, pero tengo que entrar a jugar bien, ¿sí? Entonces, parte, digamos, de la responsabilidad de nosotros como Organización Mundial del Comercio, desde el Fondo Monetario, es de que los países realmente entren de una manera responsable en este juego de la globalización.
Señores, gracias por su intervención. Estamos llegando al final de este debate. Les voy a pedir, por favor, sus conclusiones respecto a los temas que hemos venido tratando y ya al finalizar, pues, agradecerles sus intervenciones. Por favor, señor Baracaldo. Bueno, mira, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es un tema de actualidad que siempre va a tener un matiz de un sano debate, pero finalmente yo creo, y concluyo con lo que inicié, los beneficios de la globalización son indudables. Hay una mayor equidad en lo que es el conocimiento, lo que es la cultura, lo que es la seguridad alimentaria, lo que es la sostenibilidad ambiental. Y yo creo que esos grandes logros que como humanidad hemos tenido y no son distintos a la realidad de nuestro país, estamos en una era donde la tecnología, y ahorita lo podemos ver en esos momentos, nos ha ayudado mucho, y si nos hubiera incorporado a través de esta globalización, pues hubiera sido muy, muy diferente esta situación. No podemos verla empobrecida por algunas particularidades que en este mundo de la globalización se hayan dado, no solamente aquí en el país, como mencionaba el tema de los textiles, que por cierto, pudiésemos ahí entrar a debatir porque si hacemos textiles con valor agregado, hay empresas que lo están haciendo y se han convertido en grandes multilatinas, por nombrar un ejemplo como Toto. Pero bueno, no andando en eso, yo creo que es una vía, habrá correctivos que hacer muy seguramente, habrá que atacar todos los stakeholders para que en esta continuidad de la globalización se vean beneficiados y favorecidos, como lo dicta el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias, señor Jofrey Camelo. Bueno, a modo de conclusión, podemos resumir en que la globalización sobre el papel es un mundo bastante ideal, que está muy alejado de la realidad. Es un modelo que evidentemente ha beneficiado y ha traído una variedad de productos y una variedad de tecnologías que de repente Colombia no hubiese sido capaz de generar sola. Pero mi punto nunca fue la autosostenibilidad, ¿no? Mi punto fue siempre la preparación de políticas. Entonces, para que la globalización funcione, es importante que un país esté completamente preparado, con su industria completamente fortalecida y que tenga muy claro cuál va a ser el balance entre importación y exportación, y que hablando del ingreso neto, siempre el ingreso neto esté por encima, y que preparemos a la industria colombiana no para exportar materias primas como hemos venido estando acostumbrados, sino nos preparemos para exportar producto final, que finalmente es de allí de donde vamos a poder obtener el mayor beneficio. Todo esto puede derivar en desarrollo social, en desarrollo ambiental, en sostenibilidad de la economía, pero tenemos que partir del fortalecimiento de las políticas. Estamos mal. Actualmente, como se llevan las políticas, no son las adecuadas. Colombia al 2018 tiene un 19,6% de índice de pobreza. Eso no muestra un panorama nada alentador. Y podemos decir que la economía está creciendo un 3% anual, pero está creciendo en desigualdad, en inequidad, y digamos que esto es un mal índice. Entonces, quiero cerrar con eso. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias, Boris. La verdad, el debate resultó muy enriquecedor. Gracias, señores. Que estén muy bien. Damos por cerrado este primer debate sobre globalización y tratados de libre comercio.